Hoy, si queréis, podréis visitar conmigo un lugar que hace más de 19 años que tengo ganas de conocer. Empezamos la jornada con un desayuno. Nos esperan muchas horas de carretera por delante, así que nos darán falta muchas energías. Kilómetros y kilómetros y kilómetros, desde New Jersey hasta Pensilvania, por carreteras tremendamente anchas, con muchísimos carriles y muchísimos coches. Y mirad de costado, qué lindo camión. A medida que nos íbamos alejando de la ciudad, dejábamos atrás el cemento y el hierro para encontrar madera y verde, naturaleza en estado puro, un contraste muy importante con la gran ciudad de Nueva York. Durante el trayecto empezaron a surgir los nervios y las dudas. ¿Podremos entrar? ¿Podremos explorar el lugar? ¿Quedará alguna cosa? ¿Será peligroso? Aún faltaban muchos kilómetros por delante, y los nervios iban a más. Nos recibe un cartel avisando de los peligros de la zona. Estábamos advertidos. Una bienvenida a Centralia por todo lo alto. Centralia es un pequeño pueblo al sur de Pensilvania, que tiene una historia documentada desde el 1841, y que desde sus inicios fue un pueblo donde su principal ocupación fue la extracción de carbón. En sus mejores épocas, el censo del pueblo llegó a más de 1000 habitantes, una cifra que se desplomó hasta 10 en el último censo que se hizo en el pueblo, en 2010. A día de hoy es muy inferior. A pesar de ser poco más de 1000 habitantes, la ciudad tuvo su propia escuela con educación primaria y secundaria. También hubo 2 escuelas católicas en el pueblo, así como 7 iglesias, 5 hoteles, 27 salones, 2 teatros, un banco, su oficina postal y 14 almacenes y negocios. Se encuentra en un cruce de carreteras, por aquel entonces principales, camino de paso de muchos mercaderes, transportistas, turistas y un sinfín de gente. Pero, ¿por qué quedó abandonado? A inicios de los 60 empezó un gran declive económico. La actividad de las minas cesó y quedaron totalmente congeladas, haciendo que parte de la población tuviera que marcharse a buscarse la vida en otra ciudad. Pero lo que realmente hizo que la gente se marchara a toda prisa fue el incendio iniciado en el 62, en una boca de las antiguas minas, ahora usada como vertedero. Por aquel entonces, la quema de residuos era muy común y no se seguían los protocolos de seguridad que estamos acostumbrados hoy en día. Al estar en pleno contacto con el carbón y otros elementos altamente inflamables, se inició un incendio que a día de hoy sigue ardiendo. Los túneles kilométricos de las minas de Centralia iniciaron un proceso de combustión que afectaron tanto a los habitantes como su entorno, cambiándolos por completo. Rápidamente, los bomberos apagaron el fuego de la entrada de la mina, pero no se dieron cuenta que por dentro seguía ardiendo. Al cabo de una semana, tras ver cómo salía humo de grietas en las colinas cercanas al pueblo, se percataron que el fuego seguía activo. La mejor idea que tuvieron fue perforar el suelo, crear unas grandes chimeneas para poder ver cómo era el estado del interior de la mina y a qué temperatura estaba. Esto empeoró mucho la situación, pues estas chimeneas aportaron oxígeno al interior de la mina, haciendo que la combustión se volviera más activa y agresiva. Fueron muchos los intentos para sofocar el fuego, cerrando las entradas de aire, echando agua, tierra en las minas. Nada sirvió. El gasto económico era tan grande para estas acciones que al final cesaron los intentos. Es increíble pensar que aquí pasaba cada día cientos y cientos de coches. De hecho, no sé si lo escucháis, pero cerca era la carretera que se habilitó para que la gente pudiera pasar en vez de esta. Y aún se escuchan coches. Pero es totalmente apocalíptico esto. Me recuerda muchísimo a los escenarios de Fallout, el videojuego. No dejan de ser este escenario.
es una pasada. Es muy triste a la vez. A pesar del peligroso incendio, el detonante definitivo que hizo que todos los vecinos se marcharan fue un incidente, por suerte con final feliz, en una de las muchas casas del pueblo. Por culpa de la combustión, el cambio de temperaturas y los derrumbes provocados por estos últimos en las minas, de repente se generó un gran hoyo en el patio trasero de una de las casas de Centralia, tragándose a 45 metros de profundidad un columpio y al niño que se estaba divirtiendo en él. Por suerte, su primo lo rescató. Esto no fue hasta el 1981, 20 años después del inicio del incendio. En ese momento, el estado de Pensilvania decidió que se tenía que poner fin a esta situación y contactó con expertos mineros para que dieran un presupuesto para acabar con el fuego. La cifra ascendía a más de 600 millones de dólares y que aún así no garantizaban que el resultado fuera exitoso. Esa cantidad era inalcanzable para el estado de Pensilvania. Fue entonces cuando condenaron al pueblo al abandono. A pesar de los incidentes y el grave problema de sanidad que sufrían los pocos habitantes del pueblo por culpa de los gases de la combustión, aún había gente que se negaba a abandonar su casa, ya fuera por no querer abandonar el hogar de toda su vida o por falta de medios. La decisión final fue gastar más de 42 millones de dólares en reubicar a todas estas familias en otras poblaciones e incluso estados. A día de hoy, los expertos dicen que el fuego aún puede durar un par de siglos, pues las cantidades de carbón que aún hay en las minas son monstruosas. Aún así, el pueblo se niega a caer en el olvido. Algunas pocas casas siguen en pie y en ellas habitan los últimos vecinos de Centralia, así como la última iglesia que a día de hoy aún se usa en los domingos y festivos, y el ayuntamiento y el parque de bomberos. Y diréis, Mumi, ¿por qué querías visitar este lugar? Mirad, con 10 o 11 años probé el videojuego Silent Hill, un juego de terror ambientado en Centralia. Desde aquel entonces me fascinó la estética del lugar, pero sobre todo su historia. No me podía creer que un escenario de pesadilla estuviera ambientado en un lugar real. Lo tenía que ver con mis propios ojos. Y así fue, 19 años después. Aún así, Centralia se niega a desaparecer del mapa, y ya no solo por los pocos vecinos que resisten, sino por los cientos y cientos de personas que la visitan semanalmente, algunas de ellas para dejar un recuerdo en forma de graffiti. Un contraste surrealista de colores inundan una de las carreteras principales que llevan al pueblo, y desde hace décadas abandonada y cerrada al tránsito. Por una parte, el hecho que la gente decida visitar este casi inexistente pueblo ayuda a que no termine de desaparecer, y que se conozca su desastrosa historia. Por otro lado, no todo el mundo entiende que este lugar, a pesar de que está prácticamente abandonado, aún hay gente que vive en él, pues han habido casos de visitantes que han pensado que los últimos vecinos de Centralia son actores y han invadido sus casas, pensando que eran parte del museo. O otra gente mal informada que han robado objetos de los jardines de las pocas casas que aún siguen en pie, pensando que estaban abandonadas. Es por eso que, por ejemplo, la iglesia ha optado por colgar tantísimos carteles avisando a los visitantes. Ese lugar no está abandonado. Antiguos vecinos se quejan por la mala gestión por parte del gobierno, no solo por el incendio, sino del post-incidente. Centralia ha sido inspiración de escenarios para películas, videojuegos y libros, por lo que muchas grandes empresas propusieron proyectos cinematográficos en él. Esto hubieran sido unos ingresos que hubieran permitido reflotar al pueblo, gracias al turismo. Pero la despreocupación del gobierno y el evidente vandalismo hicieron que todas estas empresas dispuestas a traer dinero para sus proyectos perdieran el interés. Un local explica que el gobierno se apresura a borrar del mapa las casas que se deshabitan en Centralia, como si quisieran eliminar todo rastro del fracaso del pueblo. Es por eso que ahora el pueblo solo se compone de calles desérticas, un asfalto que cubre kilómetros y kilómetros de un incidente catastrófico a la par que dañino por el medio ambiente. Es curioso cómo a unos pocos kilómetros de allí podemos ver grandes molinos de viento, que también provocan un gran impacto visual en las montañas de Pensilvania, y un casi irónico contraste entre la obtención de recursos de manera desastrosa y accidentada como el carbón y la generación de electricidad por uno de los medios menos contaminantes, la electricidad eólica. Muchas gracias por ver el vídeo, pero sobre todo gracias a Moon y Nico por hacer posible esta aventura. De corazón, muchas gracias. Sin ellos hubiera sido imposible realizar esta aventura.
Espero que os haya gustado tanto como a mí visitar este mítico lugar. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Adiós.